activación de ciertas enzimas que nos dan entonces lo que es en conjunto el estrés oxidativo y una disminución del óxido nítrico. ¿Qué pasa con todos esos eventos en cascada? Que finalmente el endotelio vascular, porque dijimos que es una enfermedad vascular, el endotelio vascular, que es el que separa la sangre de los demás tejidos, incurre en una serie de transformación que llevan a proliferación celular, permeabilidad del vascular que permite la salida de proteínas, a fenómenos inflamatorios y trombóticos que finalmente llegan en forma sumaria a lo que son las complicaciones crónicas. Y eso vale para todas las complicaciones que enseguida vamos a analizar cada una de ellas. Entonces, enfermedad vascular, ¿qué afecta? Grandes vasos, vasos medianos, vasos pequeños, hasta las vasa nervorum que son chiquititas. Y entonces, dependiendo de la zona que afecten o la irrigación que afecte, se dividen en microvasculares, macrovasculares. Las microvasculares incluyen la retinopatía, que es una enfermedad específica propia de la diabetes, una afectación de la circulación microvascular de la retina. La nefropatía, cuando tenemos retinopatía y nefropatía se van de la mano. ¿Por qué? Porque la circulación de la retina y del riñón son muy similares. Y la neuropatía periférica. Oiga, pero si afectan los nervios, pues sí, afectan los nervios, pero también a las vasa nervorum. Y hay cambios en lo que es la conducción nerviosa y lo que es la sensibilidad nerviosa. Con respecto a las complicaciones macrovasculares, destacan el evento cerebrovascular, la enfermedad de las coronarias, el evento cerebrovascular, sea en la forma hemorrágica como en la forma de tipo trombótico, enfermedades de las coronarias, infarto al miocardio agudo y enfermedad vascular periférica. Bueno, para tener complicaciones, entonces, en la diabetes, aumenta el riesgo cuando coexiste hipertensión arterial. Me voy a referir a una expresión de Hipócrates que decía que la corpulencia por sí sola, corpulencia, obesidad, por sí sola es una enfermedad, pero también es la precursora de más enfermedades. Entonces, diabéticos, si además existe hipertensión, obesidad, problema de los lípidos, dislipidemia, y se acompañan del tabaquismo, más riesgo de tener problemas crónicos, no solamente cardiovasculares, también cualquier otro tipo de complicación crónica, pero específicamente las macrovasculares. Entonces les comentaba infarto agudo al miocardio. ¿Qué sabemos que pasa en los pacientes diabéticos? Bueno, el paciente diabético tiene doble riesgo de padecer infarto. Lo podemos comparar a un sujeto no diabético que ya haya tenido un infarto. Entonces, el no diabético con un infarto es comparable a un diabético sin infarto. Tiene doble riesgo de padecer infarto al miocardio. ¿Qué pasa? Discúlpenme. El 75% de estos sujetos, muchos de ellos tienen infarto fulminante, se mueren en las primeras 24 horas. El 50% de fallecimiento ocurre en los siguientes 28 días. Y en los que sobrevive, ¿qué pasa? Van a tener la misma vida que tenía antes, tomar alcohol, fumar, comer opíparamente todos los días, no hacer ni mover el dedo meñique, pues definitivamente
tienen una vida muy limitada. Primero van a tener que guardar reposo, tienen que cambiar su estilo de vida, pero también pueden quedar secuelas como cuáles: arritmias cardíacas e hipotensión arterial. ¿Qué pasa con el evento cerebrovascular? Bueno, lo que se ha visto en estudio es que hay una sobrevida de 5 años en el 50% de esos sujetos, pero que tienen menos de 50 años, los que sobreviven. ¿Por qué? Porque pueden tener una muerte fulminante por un evento cerebrovascular. Los que sobreviven, ¿cuál va a ser el tiempo de recuperación? Pueden ser semanas, meses, años o nunca. Secuelas, problemas de memoria, discapacidad en hablar y entender lo que hablan. Disfagia, problemas para pasar alimentos, líquidos. Trastornos del equilibrio, vértigo, incoordinación de movimientos que seguramente no querían hacer. Incontinencia vesical o incontinencia anal, y obviamente también parálisis de la mitad del cuerpo o parálisis obviamente de todo el cuerpo. También dijimos que se presentan problemas vasculares en las arterias periféricas. Muy bien, ¿qué me dice el paciente? Fíjese, doctor, que últimamente me voy de compras y después de hacer unos pasos, 50 metros, me empieza a doler la pierna, fíjese, me duele mucho. Y entonces, pues voy buscando dónde sentarme. Me siento, reposo, 15, 10 minutos, pero fíjese, vuelvo a caminar y me vuelve a doler. Eso es claudicación intermitente. ¿Qué nos está diciendo? Que hay una oclusión en las arterias de la pierna o de las dos piernas afectadas. Ahora, cuando tenemos enfermedad arterial periférica, no va sola, le da pavor, se acompaña también de neuropatía periférica, ¿sí? Y además de una inmunodeficiencia relativa que tiene el paciente diabético. ¿Qué pasa? Que como no siente, que como no se irriga bien la pierna, y como alguien, posiblemente alguno de nosotros, espero que no le explicó que no puede caminar descalzo, que tiene que traer zapato cerrado, llega a la consulta y, ay, doctora, a ver, vamos a ver sus pies. Encontramos tachuelas, encontramos pedazos de vidrio o encontramos una lesión espantosa en las uñas. ¿Por qué? Porque se fue al tianguis y como decía que le quitaban los callos, le pusieron un producto que generalmente son a base de urea y le provocaron una úlcera en la base del pie. Entonces, ¿qué va a pasar con estas úlceras? Que necesitamos un tratamiento integral. ¿Por qué? Porque la hiperglucemia provoca las infecciones o favorece las infecciones y las infecciones a su vez descontrolan la glucemia. Si no se atienden de una forma adecuada, pueden seguir con infecciones paulatinas por gérmenes como el estafilococo, el estreptococo o la pseudomonas aeruginosa. ¿Y qué pasa? Doctor, ¿qué le pasó? ¿Por qué le amputaron la pierna? Fíjese que empecé con un dedo del pie, pero me seguía supurando, no cicatrizaba y poco a poco se me seguía infectando, pues me tuvieron que amputar hasta arriba de la rodilla. Vuelvo a insistir, mala circulación, mala inervación y inmunodeficiencia relativa. Y entonces eso lleva a la gangrena, lleva a las amputaciones y hay estudios que han demostrado que los pacientes a los cuales se le amputan una o las dos piernas tienen un alto riesgo de fallecer los 5 años después de la amputación. Con respecto a las complicaciones de los microvasos o la microangiopatía,
¿Cuál es la incidencia de la retinopatía? 90% casi todos los diabéticos después de 20 o 30 años de evolución. La prevalencia, quiero decir, los casos nuevos es un 31.5%. Los diabéticos tipo 1 finalmente la padecen todos y se acompaña de la nefropatía y afecta a un 60% de los tipo 2. Y en Occidente se considera la primera causa de ceguera. Se clasifica en no proliferativa y en proliferativa. Bueno, al principio tenemos microneurismas en los vasos de la retina, hemorragias en punto, pero finalmente cuando se presenta extravasación de líquidos se forma lo que es del edema de la mácula, y la mácula es el centro de la visión y de los detalles, y esa es la causa más frecuente de ceguera en pacientes diabéticos. Puede estar seguido, acompañado de exudados duros que se deben a lípidos, venas en rosario. Si además de todo eso se suma isquemia de la retina, pues no hay oxígeno, pues entonces empiezan a formar nuevos vasos, venas, arterias, que tratan de compensar deficiencia de oxígeno, pero no lo logran porque son muy débiles, se rompen, sangran y producen hemorragia. Y entonces tenemos a la hemorragia vítrea, y si después de la hemorragia se forma tejido cicatricial, eso retrae la retina y provoca lo que es el desprendimiento de retina. Aquí tenemos entonces, ¿qué pasa con la visión del paciente diabético? Bueno, al principio puede decir, no veo bien de lejos o no veo bien muy bien, que a veces se puede interpretar como presbicia, ¿sí? Pero después empiezan a ver objetos voladores, moscas que vuelan, telarañas, ¿sí? Entonces ya va avanzando el problema a nivel ocular y llegamos a lo que les mencioné, el edema macular, que es la causa más frecuente de ceguera, pero también podemos tener glaucoma, varios tipos de glaucoma. Generalmente en diabéticos se presenta el neovascular, el que se produce por la salida fuera de la retina de los vasos, y el desprendimiento de retina. Aquí tenemos una imagen de edema macular, de un glaucoma neovascular y aquí de un desprendimiento de retina. Con respecto a la nefropatía, entonces dijimos que se va de la mano con la retinopatía. ¿Cuál es la incidencia de la nefropatía en los diabéticos tipo 1? Del 30%, y en la de tipo 2 entre un 2, entre un 4, un 20%, pero hay estudios donde han demostrado que puede llegar hasta un 30 y un 40%. La función renal se va declinando paulatinamente hasta llegar a lo que es la insuficiencia renal crónica, que se presenta en los diabéticos tipo 1 después de 10 años de evolución y prácticamente en todos cuando tienen 20 años de evolución. Y en los diabéticos tipo 2 en un 20-30%. Con respecto a la nefropatía, sabemos que va evolucionando en forma paulatina y que se debe a los que les hablé anteriormente, la hiperglucemia, la dislipidemia, la hipertensión, y conforme hay una función renal reducida, obviamente también se altera mayormente la presión arterial. Entonces, en el primer estadio, que es, digamos, en los primeros años evolutivos de la diabetes, ocurre lo que se conoce como hiperfiltración. Quiere decir que el exceso de glucosa produce un agrandamiento en lo que es el tamaño renal y empieza a hiperfiltrar la glucosa que le está llegando continuamente, y en ese momento aparentemente no hay lesiones estructurales. Sin embargo, si el proceso continúa, la tasa de filtración glomerular disminuye, y aquí sí empezamos a tener
pérdida de micropartículas de albúmina que se conoce como microalbuminuria, y es el primer, digamos, estudio, el primer indicio de que tenemos disfunción endotelial a nivel de los riñones. Si el proceso sigue, llegamos al estadio 3, donde tenemos aún más reducida la tasa de filtración glomerular. Aquí también hay microalbuminuria, pero desafortunadamente ya no es reversible. El problema avanza hasta llegar a lo que es la nefropatía establecida, donde tenemos una reducción significativa de la tasa de filtración del riñón, pero aparte tenemos pérdidas de macroproteínas. Macroproteínas quiere decir que en la orina se están eliminando por arriba de 300 miligramos de albúmina en 24 horas. Y finalmente se llega a lo que es la insuficiencia renal terminal, que comentamos que en los hispanos es una de las causas, digamos, más frecuente de desenlace final. ¿Cuáles son los síntomas en el paciente nefrópata? Bueno, para empezar lo vemos pálido citrino, tendiendo al amarillito, la piel está seca, está fría y además huele a urea, ¿sí? ¿Y qué pasa si el riñón no puede filtrar? Pues obviamente retiene agua. ¿En dónde? En las piernas, en la cara, en las manos. Puede presentar anasarca y obviamente eso produce un aumento de peso. Hay una micción excesiva durante la noche. La orina se presenta espumosa por la cantidad de grandes cantidades de proteína que se eliminan en ella, y cuando la urea está muy elevada, obviamente produce náuseas y pérdida del apetito. Finalmente, la complicación más frecuente de todas, la neuropatía periférica. Sabemos que afecta el 60-70% de los diabéticos. Hay una incidencia aproximada del 7.5% al momento del diagnóstico, y después de 25 años de evolución o más, porque recordemos, el diagnóstico no es el momento de inicio de la enfermedad, el 50% la presenta. ¿Cómo la clasificamos? La clasificamos en neuropatía periférica diabética y en neuropatía visceral o autonómica. El nombre lo dice, esto afecta a los nervios periféricos y esto afecta el sistema simpático y parasimpático. Con respecto a la clasificación, puede ser polineuropatía simétrica distal, que es la más frecuente, también conocida como en guante y en calcetín. Aquí la vemos porque son exactamente los sitios que esas prendas cubren. Pueden ser mononeuropatías que afecten a un solo nervio, una raíz nerviosa. Puede ser una polineuropatía asimétrica proximal, generalmente afecta las raíces de los nervios lumbares, o puede ser una mononeuropatía múltiple. Vamos a ver qué pasa, cuáles son los síntomas cuando se presentan las extremidades inferiores. ¿Qué nos refiere el paciente? Ay, doctor, tengo dolor en los pies, siento como que me caminan hormigas, me pican. Cuando me acuesto en la noche tengo calambres, siento frío, y a veces cuando camino siento como que camino sobre agujas o sobre papel, cartón de huevo. Y ahorita vengo por eso, fíjese, no vengo por el azúcar. ¿Se acuerda que nunca me la pudo controlar? Pues ya me la controlé. Ahora vengo porque me duelen las piernas. Y yo me inventé una parábola para explicarle al paciente por qué le duelen las piernas. Le digo, haga cuenta que usted vive a la orilla de un lago. Le dicen, va a subir el agua, se tiene que ir,
¿Por qué? Porque pues, se va a inundar, va a subir 3, 4, 5, 6 metros. Usted se va, deja todo bien cerradito. Cuando por fin le dicen, ¿puede regresar a su casa? El paciente regresa y ¿qué es lo que encuentra? Todo enlamado y todo enlodado. ¿Ya se me acabó el tiempo? Sí. Ya se me acabó el tiempo, desafortunadamente no voy a terminar mi presentación, pero quiero concluir con esto. Si la definición de areteo de Capadocia fue que la diabetes es una enfermedad desagradable, dolorosa, incurable y mortal, yo quisiera concluir que en la actualidad sigue siendo una enfermedad devastadora, controlable, inclusive reversible, pero sigue siendo dolorosa y mortal. Gracias.